Buenas noches chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy comenzamos con una nueva unidad, un nuevo eje temático, centrado ya en lo que tiene que ver con la producción de textos. Ustedes hasta el momento, en lo que fue la unidad 1 y 2, han estado trabajando básicamente en lo que es la comprensión textual, ¿sí? Ahora entramos en la segunda parte de la materia, ya unidad número 3, en donde nos vamos a enfocar básicamente en la monografía como eje central de texto o de tipo de texto con el que ustedes van a poner en práctica la producción textual, es decir, la escritura, en base a lo que se vio en la unidad número 1 y unidad número 2. Así que comenzamos con esta segunda parte de la materia. En la diapositiva número 2 nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la etimología de la palabra monografía y la definición. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, la palabra tiene un origen griego que viene de mono, significa único, y grafos significa escrito, es decir, algo así, si unimos ambas palabras griegas, sería como un escrito único. Un escrito o un texto escrito de carácter informativo y crítico, y esta es una de las características principales que tiene la monografía, el carácter crítico desde la mirada científica. Eh, un texto que se centra en una investigación que puede llevar semanas, que puede llevar meses e incluso años. En nuestro caso va a llevar unas cuantas semanas, no más que eso, porque no hay demasiado tiempo para trabajarlo, y centrado sobre un tema específico, ¿sí? Un tema que puede darlo el profesor, que puede sugerirlo el profesor, es decir, un tema de investigación que puede sugerir un profesor, o bien un tema a elección de parte de los alumnos. En este caso nosotros vamos a trabajar con temas sugeridos por mí a partir de temas que me sugirió la profesora Florencia Ibáñez, eh, para que ustedes trabajen en esta investigación. Básicamente, cuando nosotros hablamos de monografía, hablamos de ciencia, ¿sí? De conocimiento, de investigación, ¿sí? De avances científicos, de crítica. Básicamente la monografía es todo eso, ¿sí? Una monografía es el primer paso que ustedes van a dar o el primer acercamiento a un texto o a un artículo de carácter científico, ¿sí? La monografía tiene carácter científico. ¿Por qué? Porque requiere previamente de un análisis, requiere de un método de investigación que ustedes van a poner en práctica para conocer las distintas problemáticas que ustedes van a investigar, ¿sí? ¿Por qué es importante la monografía o aprender a escribir y a producir una monografía? Primero porque ustedes el año que viene van a tener, les diría que el 60% de lo que va a ser la producción de ustedes en cuanto a trabajos prácticos van a ser monografías de las distintas materias que van a tener el año que viene. Entonces, eh, vamos a tomar esta parte de nuestra materia de comunicación y producción de textos para aprender a hacer monografías y para que queden sentadas las bases y puedan aprender los conceptos básicos y más generales de cómo se debe hacer una monografía, de manera que ustedes el año que viene, cuando accedan o cuando los profes les pidan ese tipo de trabajos, ustedes ya lo sepan y lo dominen, ¿sí? Eh, la monografía, por supuesto, como les decía, tiene una función principal que es la de informar sobre un asunto determinado que generalmente es de carácter científico, pero también puede tener o asumir un carácter periodístico. En este caso, nosotros nos vamos a centrar o vamos a tratar de hacer una monografía de carácter científico, ¿sí? De un tema específico que tenga que ver directamente con la carrera que ustedes han elegido, con el diagnóstico por imágenes.
por supuesto, las monografías son textos escritos que deben cumplir ciertas normas que regulan su presentación, o sea, la presentación de estos textos, ¿sí? No es sentarse y escribir lo que venga. Hay ciertas pautas que cumplir, hay ciertas formalidades que respetar y hay ciertas normas que se deben observar para poder llevar adelante, para poder desarrollar y escribir una buena monografía, ¿sí? Todo esto lo vamos a aprender desde la clase de hoy hasta 2 o 3 clases más. Así que con esto comenzamos. Hoy vamos a ver básicamente generalidades de lo que es una monografía y la clase siguiente ya vamos a ir viendo puntos más específicos de cómo se elabora una monografía. Y acá estamos en la diapositiva número 3. Nos vamos a centrar, acá vamos a ver qué es lo que se aprende a la hora de hacer una monografía. ¿Qué es lo que ustedes van a aprender haciendo una monografía? En primer lugar, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O qué es lo que van a aprender? Delimitar un problema, ¿sí? El desarrollo de una monografía parte siempre de un problema de investigación, de un problema que resulta de mi interés, de un problema de mi área de salud, que en este caso el diagnóstico por imágenes. ¿Qué significa delimitar un problema? Primero tengo que identificar un problema determinado dentro del área de salud en la que yo me voy a desenvolver, que como les digo es el diagnóstico por imágenes, y luego lo tengo que delimitar. Delimitar significa ubicar ese problema en el espacio y el tiempo, ¿sí? Eso es básicamente lo que ustedes van a aprender a la hora de delimitar. La delimitación tiene que ver con ubicar o contextualizar a un problema espacio-temporalmente. En segundo lugar, van a descubrir y reunir información adecuada. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo identificado el problema que voy a investigar, yo debo revisar el estado de la cuestión. Debo saber qué investigaciones previas se hicieron alrededor de ese problema, sobre ese problema que yo quiero investigar, ¿sí? Y qué puedo aportar desde mi investigación hacia ese problema. Entonces, por eso hablamos de que haciendo una monografía ustedes van a aprender a descubrir y a reunir información, porque deben realizar lectura de revistas científicas, de textos científicos, relacionados, por supuesto, al tema o problema que ustedes van a investigar, ¿sí? La fuente básica hoy por hoy para reunir o recopilar información es Internet, ¿sí? Pero también tienen otras fuentes, son las fuentes directas, que es ir a, no sé, que podemos recopilar información a partir de encuestas que le hacemos a pacientes o encuestas que le hacemos a médicos o a radiólogos o a técnicos en diagnóstico por imágenes, a la comunidad en general, etcétera, ¿sí? Clasificar los materiales. Ustedes se van a encontrar con una gran cantidad de información a la hora de comenzar la investigación, ¿sí? Entonces, ustedes van a poner en práctica el criterio científico. ¿Qué es lo que me sirve? Perdón. ¿Y qué es lo que no me sirve de todo el material que yo he recopilado? ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, he leído estos dos textos sobre un problema X que está relacionado a mi tema de investigación, pero me quedo más con este autor porque es más claro, porque es más sencillo y desecho el otro texto, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es clasificar los materiales. Por otro lado, realizo una encuesta a 20 personas, pero los datos más relevantes e importantes aparecen a partir de las 5 primeras preguntas y baso mi investigación en base a eso. Y desecho las otras 3 preguntas. Supongamos que se haya tratado de una encuesta de 8 preguntas. Entonces, eso es clasificar el material, es editar, es quedarme con lo que me sirve y desechar el material
que es secundario, que no es tan importante, por lo menos para este momento de la investigación, ¿sí? Establecer contactos con personalidades e instituciones. En esta ocasión, y teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que estamos viviendo, esto va a resultar muy difícil hacerlo y ponerlo en práctica, porque el acceso a los hospitales, a los centros de salud, a los centros médicos, están muy restringidos. Entonces va a ser muy difícil que ustedes puedan tener contacto o que puedan tener acceso a un hospital o a un centro de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, precisamente por estas restricciones de las que estamos hablando, por esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, esto va a ser complicado poder ponerlo en práctica. Los alumnos de los años anteriores sí pudieron hacerlo porque la situación era distinta, pero bueno, en este caso no se puede realizar por razones de fuerza mayor, tampoco lo voy a exigir, de hecho no lo voy a pedir, que ustedes tengan contacto o logren contactar o visitar algún centro de diagnóstico para recopilar datos e información porque no se puede, ¿sí? Pero bueno, haciendo una monografía me permite a mí establecer ese tipo de contactos. En esta ocasión va a ser muy difícil, pero en situaciones de normalidad seguramente lo van a poder hacer. Acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico. Yo les decía que una de las características principales de la monografía es el espíritu crítico. ¿Y qué quiere decir espíritu crítico? Quiere decir que no solamente me voy a dedicar a recopilar la información a través de libros, de páginas web, de distintos trabajos de autores, de revistas científicas, o de encuestas, de observaciones o demás, no solamente me voy a limitar a recopilar esa información, sino que tengo que hacerle un análisis, tengo que analizar esa información, tengo que preguntarme el por qué. ¿Por qué de estos 20 encuestados el 80% me dice que no tiene conocimiento sobre el protocolo COVID, por ejemplo? ¿Se entiende? Entonces yo ahí tengo que analizar, ir más allá de los datos que pueda recopilar en la investigación. Por eso es que hablamos de espíritu crítico. No es de criticar y decir, bueno, esto está bien o esto está mal. El espíritu crítico tiene que ver con el análisis. Hacia eso vamos, ¿sí? Una monografía implica mucho análisis, mucho pensamiento, mucha evaluación sobre los datos y los resultados a los que yo he ido accediendo, ¿sí? Y finalmente, comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente a un auditorio. Esto todavía lo estoy viendo de qué manera lo vamos a hacer, porque el trabajo de esta monografía, de realizar una monografía, siempre lo hemos trabajado de manera grupal, es decir, los chicos, los alumnos de los años anteriores, se reunían en grupo, trabajaban en equipo, y luego todo ese trabajo de investigación que presentaron por escrito lo defendían de manera oral. Y de ahí sacábamos una nota final. Había una nota por trabajo escrito, una nota por trabajo grupal, por exposición grupal global y por exposición individual, por defensa individual. Entonces, sumábamos las tres notas y salía una nota definitiva. En este caso, vamos a tener desde ya, sí, una nota por escrito, por el trabajo escrito, pero estoy viendo de qué manera ustedes lo van a poder defender, ¿sí? Vamos a ver cómo se defiende este trabajo. Por lo pronto vamos a trabajar con el trabajo escrito, es decir, con la monografía escrita, con el texto escrito. Bien, estamos ya en la diapositiva número 4, como ustedes pueden observar. Vamos a ver acá los tipos de monografías. Y tenemos tres tipos: la monografía de compilación, la monografía de investigación y la de análisis de experiencias. ¿Qué es la monografía de compilación? Básicamente lo que hacemos es elegir un tema determinado, que en este caso se los voy a proporcionar yo, y ustedes van a dedicar a buscar información de distintos autores en distintas fuentes
y en base a eso lo van a escribir y reescribir el texto monográfico en la que ustedes van a poner en práctica básicamente ese análisis que yo les estaba diciendo, esa presentación crítica de toda esa recopilación de textos de autores y de libros o de revistas científicas a las que puedan acceder. Es monografía de compilación porque hacemos una compilación de textos, una compilación de estudios previos que se hayan realizado sobre el tema que yo voy a investigar. Por el otro lado, tenemos la monografía de investigación. Acá tomamos un tema que se ha explorado poco, es decir, que tiene poca investigación, y buscamos aportarle más información a ese tema que ya se está investigando o que está poco abordado, poco investigado. Eh, Buscamos la parte novedosa, ¿sí? de esta investigación. Es decir, la de compilación, ¿qué significa? Yo tomo un problema X determinado y lo analizo según o en base a distintos autores de los que yo hice una compilación de sus pensamientos o sus conceptos o ideas principales y hago un análisis sobre eso. Mientras que la monografía de investigación parte de un tema más bien novedoso, más bien original, poco abordado, poco estudiado, y le aporto yo con mi investigación, que no solamente va a ser de compilación, sino que además va a significar un trabajo de campo, eh, y procedo a la investigación. Por eso se llama monografía de investigación. En realidad, si lo tomamos, a ver, todas las monografías son de investigación, incluida la monografía de compilación, pero la monografía específicamente es de investigación cuando el tema es poco conocido o poco abordado, poco estudiado, y nosotros con nuestra investigación le aportamos algo novedoso, ¿sí? Y por último tenemos las monografías de análisis de experiencia, que estas por lo general la hacen los alumnos que están cursando el último año de alguna carrera específica o particular y que realizan la investigación en base a la experiencia que ellos han tenido, a la experiencia que surgen de sus prácticas, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un tipo de monografía mixta, si se quiere, entre compilación e investigación, pero más que nada va a estar apuntando a la compilación, porque la mayor parte de la información que ustedes van a obtener va a ser, en este caso, una compilación de textos y de autores y de conceptos relacionados al tema o al problema que ustedes van a investigar, ¿sí? Eh, Años anteriores, cuando el mundo era normal, la monografía era 50% compilación, 50% investigación. Eh, Volviendo al punto de esta emergencia sanitaria por pandemia por la que estamos atravesando y la cantidad de restricciones que tenemos, va a ser muy difícil poner en práctica la investigación a partir de un trabajo de campo en el que implique que ustedes tengan que ir a un hospital, a un centro médico, en donde tengan que encuestar a pacientes, entrevistar a médicos, entrevistar a radiólogos y demás. Entonces, acá se va a ver un poco reducida la investigación desde el punto de vista de la monografía de investigación. Entonces, sí creo que vamos a trabajar básicamente en un 80% en monografía de compilación, ¿sí? Y por supuesto dejamos de lado la monografía de experiencias porque no vamos a, no, a ver, no estamos cursando un último año de una carrera de salud como para decir, bueno, en base a la experiencia que ustedes están viviendo, porque ni siquiera han tenido prácticas tampoco como para decir, bueno, en base a la práctica que ustedes han estado realizando, realicemos una monografía de análisis de experiencias. Bien, estamos en la diapositiva número 5 y acá vamos a ver cuáles son los pasos para realizar esta investigación de monografía. El primer paso es la elección del tema. Como les dije anteriormente, el tema es elegido por el alumno o sugerido por el profesor.
En este caso vamos a trabajar con temas sugeridos por mí, ¿sí? Fuentes de información. Una vez que yo tengo el tema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que investigar en internet, en libros, en revistas científicas, cómo es el estado de la cuestión, es decir, cómo está, qué se sabe de ese problema, qué se investigó previamente sobre ese problema, ¿sí? Y en base a eso procedo al tercer paso, que es la elaboración del diseño metodológico, es decir, bueno, a ver, ¿qué le puedo aportar yo a este problema? ¿Qué datos puedo obtener? ¿Qué otra, cómo, cómo puedo ampliar el conocimiento sobre este problema? Y ahí está el tercer paso, que es la elaboración del diseño metodológico. ¿Cuáles son los instrumentos que voy a usar para llevar adelante mi investigación? Voy a usar encuestas, voy a usar entrevistas, voy a usar observación, aunque como les dije recién, la observación está eh, es casi imposible que lo puedan hacer, ¿sí? Luego viene el cuarto punto, que es la elección de las técnicas, que es lo que yo le decía, está relacionado, muy relacionado al punto 3. Las técnicas son las técnicas metodológicas, las técnicas de investigación que yo voy a poner en práctica para la investigación. Acá voy a seleccionar cuál es la técnica más conveniente para obtener información, para obtener datos o recopilar datos. Luego viene la recolección de la información. Esto quiere decir que yo ya he tomado la información de los libros y de las páginas web. Ya tengo la información que he logrado recopilar a partir de las encuestas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora con toda esa información? Comenzar a ver qué me sirve y qué no de toda esa información, porque no todo me va a servir, ¿sí? Si no, no terminamos más. Empiezo a destacar o a resaltar o empiezo a quedarme con lo más importante, con los datos más importantes y a desechar información superflua, información que no me va a servir para la investigación o que no me va a aportar demasiado. Por último, viene la redacción, que tal vez sea el punto más difícil para ustedes. ¿Cómo volcar todos esos datos en un texto? ¿Sí? Bueno, estos sí vamos a ver una clase específica de cómo se escribe en una monografía, cuáles son las pautas que debo cumplir o respetar para el escrito de una monografía, ¿sí? Estamos ya en la diapositiva número 6. Acá nos vamos a centrar en la macroestructura de la monografía. Como ustedes pueden observar, la monografía consta de tres grandes partes: la introducción, el desarrollo, contenido y la conclusión. ¿Qué va en la introducción? En la introducción básicamente introduzco el tema, el problema, ¿sí? Se plantea el problema que se va a investigar, se delimita dicho problema, es decir, lo ubico en el espacio y en el tiempo, presento los autores con los que yo voy a trabajar, explico por qué es importante investigar este tema, planteo los objetivos que me van a guiar en la investigación, ¿sí? Básicamente eso. Luego, en la clase siguiente, vamos a ver con detenimiento ya cada una de las partes, ¿sí? Y vamos a ver eh, bien cómo se hace cada una de estas partes de la monografía. Vamos a aprender a redactar los objetivos, vamos a aprender a delimitar el problema de investigación, vamos a aprender a citar los autores y demás. La segunda parte de la monografía es el desarrollo del contenido. Y acá está, digamos, el meollo de la cuestión, acá está lo más importante, acá están todos los datos que yo he recopilado, acá está toda la investigación que yo digo, todos los autores que he leído, los libros, las revistas científicas relacionadas al tema o problema que yo estoy investigando. Es básicamente el cuerpo principal de todo lo que es la monografía, en donde está no solamente reflejado la metodología que he empleado, sino también el análisis de todo lo que de todos los datos que yo he ido recopilando en la investigación, ¿sí? Y por último viene la conclusión, en donde yo
sintetizo o hago un breve análisis de los resultados a los que yo he llegado con esta investigación, ¿sí? Expongo mi sentido crítico en esta parte de la monografía, en donde yo digo, bueno, ya se ha cumplido el objetivo principal de esta investigación era describir, no sé, describir o conocer el protocolo COVID para técnicos, radiólogos de centros médicos privados, por ejemplo, y al final, en la conclusión, yo presento los datos. A ver, cuento a qué conclusiones he llegado. Debo sintetizar en pocas palabras los resultados que me han brindado las encuestas, a ver, el análisis que hice de los distintos autores que yo he leído y demás, ¿sí? Básicamente, estas son las tres partes que conforman la macroestructura de la monografía. En la diapositiva número 7 nos vamos a centrar en el formato que debe tener la presentación escrita de la monografía. Y no es cualquier cosa. Acá también hay ciertas pautas que cumplir y que respetar. Nosotros en la clase de hoy estamos viendo muy superficialmente todo. Más que nada estamos haciendo, viendo generalidades de cada uno de los puntos que atañen a la monografía, pero todo esto lo vamos a ver bien detenidamente en clases subsiguientes. Por ahora les digo que el formato es el siguiente. Debe haber una portada de presentación en donde conste el tema, la institución a la que pertenecen, el año en la que se realizó la monografía y los datos de los integrantes del grupo que conforman la investigación. Luego viene un índice en donde vamos a tener, por un lado, los distintos temas que se están analizando y las páginas, un índice que debe estar paginado, ¿sí? Luego viene la introducción, que como les decía, en donde nosotros presentamos básicamente el planteo del problema, los objetivos, el marco teórico y demás. Luego viene el desarrollo, ¿sí? Que es, como les decía, la parte más importante de la monografía, en donde yo vuelco todos los datos que he recopilado a lo largo de toda la investigación. Después vienen las conclusiones y finalmente viene la bibliografía o cibergrafía que yo he analizado. Hablamos de cibergrafía para hacer referencia a las páginas web que se han visitado y de las cuales yo he obtenido información, ¿sí? Hay un octavo punto que es el anexo, que ya les voy a explicar bien cuál es la función. Básicamente en el anexo van fotografías o material que me quedó, digamos, un material secundario que no lo quiero desechar, por lo tanto lo pongo en el anexo. Se suele poner gráficos, se suelen poner fotos, se suelen poner por ahí el crudo de las encuestas o de las entrevistas. Básicamente el anexo no es un requisito obligatorio en el escrito de la monografía, por eso no lo pongo, pero muchos grupos de años anteriores con los que he trabajado han usado el anexo, es decir, han hecho un anexo en su presentación escrita. Bien, estamos en la diapositiva número 8. Como ustedes pueden observar, acá están los temas que yo propongo para la realización de la investigación de la monografía. ¿Cómo hemos trabajado siempre con esto? Los alumnos se reunían en grupos según afinidades, según distancias, según cómo venían trabajando o como ellos querían. Y luego, una vez que estaban conformados los grupos, hacíamos un sorteo en donde quedaba el tema asignado por sorteo a cada equipo, a cada grupo. El último tema es el tema libre, en donde el grupo que le tocaba elegía el tema, que podía ser alguno de los 9 temas mencionados arriba, o bien un tema a elección, un tema que sea de interés del grupo. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, teniendo en cuenta que la situación es distinta,
que hemos perdido esa normalidad, que no estamos asistiendo a clases, que no vamos a poder tener acceso a lugares, a centros médicos, hospitales y demás, en donde la investigación se va a ver un poco restringida y el trabajo de campo se va a ver muy limitado, en cuanto ustedes no van a poder tener ese acceso y esa llegada a esos lugares en donde ustedes se van a desempeñar en unos años más. Voy a sostener de todas maneras estos temas, pero lo vamos a trabajar desde lo que sería la situación ideal, a ver de qué es lo que proponen los distintos autores y demás para la realización de la monografía. No nos queda otra más que trabajar la parte de la compilación, como yo les decía, de recolectar información de Internet, de distintos libros o autores, y en la medida de lo posible, si se puede realizar alguna encuesta o algo que nos permita tener datos de la realidad de Concepción, de Aguilares o del sur de la provincia, depende de donde ustedes decidan estudiar o trabajarlo. Esto, a ver, ¿cuál va a ser el próximo paso? Que ustedes se reúnan en grupos, que ustedes no más de 5 personas, no más de 5 personas, y una vez que tengan el grupo conformado, me pasan por privado, por WhatsApp, el nombre de los 5 integrantes del grupo, ¿sí? Una vez que yo tenga todos los grupos, voy a hacer un sorteo y les voy a informar a qué grupo le toca cada tema, ¿sí? Así que esa es la manera que vamos a trabajar esta vez. Bueno, cualquier novedad, cualquier duda, no dejen de consultar. Esta suele ser la parte más linda de la materia, en la que los alumnos se comprometen muchísimo, se divierten incluso, se conocen más, y lamentablemente, y esto es una pena, ustedes no lo van a poder hacer. El trabajo en equipo va a ser un trabajo en equipo a la distancia, un trabajo en equipo virtual, si se quiere, porque no voy a pedirles que se reúnan a trabajar. Es la manera que hay, es la forma, chicos, no hay otra y es una pena, no depende de mí, no depende de ustedes. Hay algo que nos supera a todos acá y que esperamos que termine lo antes posible. Así que vamos a trabajar con lo que tengamos, no se desanimen, vamos a seguir dándole para adelante a esto, estamos remándola, tanto ustedes como yo, es una situación complicada, es una situación compleja, difícil de sobrellevar, pero no nos queda otra, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir preparándonos y para eso estoy yo, para que ustedes se sigan formando como profesionales, como excelentes profesionales que me gustaría que sean. Así que, bueno, terminamos la clase de hoy y nos vemos la clase siguiente.